Feliz sábado para todos, mis hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Poder estar aquí en esta mañana con corazones dispuestos a estudiar la palabra del Señor y a darle gracias a Dios por todo. ¿Estamos agradecidos al Señor? ¿Le quieres decir al que está a tu lado que estás agradecido al Señor? Dile así: estoy agradecido al Señor. Amén. Amén. Estamos agradecidos al Señor. Hay razón entonces para tener una sonrisa, ¿verdad? Hay razón para decirle al Señor que nos llene de su presencia en este día especial. Saben, hay algunas cosas que quiero compartir antes de iniciar el estudio. Una es que tenemos que darle gracias al Señor porque hace unas semanas atrás alguien nos llevó la camioneta, la van de la iglesia, y esa van apareció, gracias al Señor, y ahora está sin duda mejor que antes. Ustedes la van a ver con un letrero de la iglesia bien claro, dirección, bien limpiecita por dentro, porque el seguro hasta eso nos cubrió, gracias a Dios. Quiero agradecer en esto a Daniel porque se les cambiaron las llaves, a la hermana Cristina, al hermano Carlos que han estado en eso. Ayer nos llegaron las placas y así que Julio ya tenemos camioneta para traer visitas esta semana de evangelismo, con la ayuda del Señor. ¿Ok? Ya ustedes vieron los volantes y en los volantes dice si la persona necesita alguna ride, un transportación para acá, pues llama, en fin, estaremos ofreciéndolo y los que nosotros podamos traer. No vamos a confiar solo que la camioneta los pase a buscar, sino vamos a traer, vamos a hacerlo con emoción. ¿Quién va a estar con nosotros a partir del próximo sábado, 26 hasta el 2 de abril? El pastor Jean-Pierre. Él es haitiano, pero habla bien español. Así que nos vamos a entender muy bien y oremos para que Dios lo use. La noche, el sábado y el domingo a las 6 de la tarde. Lunes, martes no vamos a tener reunión, pero del miércoles al viernes sí, y terminamos el sábado en la mañana con él. Pero a las 5 de la tarde del sábado 2 de abril, no sino el próximo, 2 de abril, vamos a tener una clausura porque 5 congregaciones, 6 congregaciones, estamos en campaña. Y el pastor Rubén Ramos estará aquí con nosotros a las 5 de la tarde y una cantante que va a venir una de las noches de conferencias, Sara Capeles, ella también estará con un concierto a las 5 de la tarde del sábado 2 de abril. No olviden eso. Así que estamos en celebración con la bendición del Señor. Quiero darle gracias a Dios también por la contribución que ustedes han hecho. Ahí estamos hablando con la tesorera y ya ustedes pueden depositar por internet o en el sobre, en el rubro que dice construcción, su ofrenda especial. Gracias a Dios el techo de toda la iglesia, el techo ya fue colocado. Eso ha sido una gran inversión, pero qué alivio, ¿verdad? Porque estábamos viendo que ya algunas gotitas de agua estaban haciendo efecto negativo en el edificio. Ahora el siguiente proyecto, Dios mediante, será el parking de la iglesia, el estacionamiento, el asfalto. Eso representa desafío, pero el Señor nos dará los recursos y por favor sigan contribuyendo con cariño. Recuerden que donde está nuestro tesoro, ¿qué pasa? Ahí está nuestro corazón, dice el Señor. Así que la iglesia, su bien, el crecimiento de la iglesia debe ser nuestra pasión. Y por eso no solo el corazón, sino nuestras ofrendas también. Quiero recordarles también que los grupos pequeños siguen siendo el plan de Dios para el crecimiento de la iglesia.
Al hermano Darwin, la junta pasada, se le nombró coordinador de los grupos pequeños y coordinador de interesados. Conocemos a Darwin, ¿verdad? Sí, Darwin, ponte de pie para los que no te conocen. Así que Darwin está siendo bienvenido al equipo de obra misionera con el hermano Freddy Bonilla y confiamos que el trabajo misionero seguirá adelante con el apoyo de cada uno de nosotros. No nos cansemos de predicar el Evangelio. No hay razón para hacerlo. ¿Queremos que el Señor venga? ¿Y qué debe suceder antes de que el Señor venga? Será predicado este Evangelio para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el Señor. Amén. Muy bien. Tengo varios asociados conmigo en esta mañana, predicadores asociados que van a leer un pasaje de la Biblia mientras vamos desarrollando la temática de esta mañana. Quiero ahora llamar su atención a una de las parábolas del Señor Jesús. De paso, algunos dicen que las parábolas que el Señor Jesús dio fueron varias. ¿Saben cuántas? Algunos dicen que fueron 40, pero otros dicen que fueron 52. Y en esa estoy de acuerdo, 52. ¿Por qué? Porque aparecen las ilustraciones. De hecho, las parábolas son ilustraciones. ¿Quién usaba esas ilustraciones? ¿Quién fue un maestro de las parábolas? Jesús. Las usó muchas veces. ¿Qué significa parábola? ¿Saben que parábola es una transliteración del griego? El griego parabolé. Y nosotros la traducimos al español como parábola, así que eso no nos dice mucho. Pero si vamos a traducir lo que realmente es parabolé, es comparación. Cuando usted lea una parábola de Jesús o escuche de una parábola de Jesús, recuerde, Jesús está haciendo una comparación. Él la usa para ilustrar algo, para hacer algo más claro. Generalmente habla del reino de los cielos. Y usa una parábola para que entendamos más del reino de los cielos. En la medida que entendemos la parábola, ¿qué estamos entendiendo? El reino de los cielos. Interesante. ¿Cuántas parábolas les dije? 52. Algunas son muy pequeñitas, algunas son más grandes. Son ilustraciones. Pueden ser de hechos reales, como pueden ser de hechos ficticios, no reales. El Señor se la inventó para enseñarnos una lección. ¿Recuerdan algunas parábolas de hechos reales? La del sembrador. Dice la señora White que cuando Jesús estaba usando esa parábola, había un sembrador que estaba en esa tarea. La del buen samaritano, dice ella, que era un acontecimiento conocido. En fin, hay parábolas que fueron reales, otras que no, que se usaron solo a manera de ilustración. De las 52 parábolas hay un detalle interesante. 9 de esas parábolas aparecen en los 3 evangelios. ¿Cuántos evangelios? 3. Cuando hablo de las parábolas se encuentran en Mateo, en Lucas, en Marcos y en Lucas. Ahí se encuentran las parábolas. 9 se encuentran en los 3, o sea, es la misma parábola en los 3 evangelios. 14 de las 52 parábolas se encuentran en solo 2 evangelios. No aparecen los 3, pero por lo menos aparecen 2. Bien sea Marcos y Lucas o bien sea Mateo y Marcos. Pero son 2 evangelios y tienen 14 parábolas. 29 parábolas aparecen una sola vez en uno de los evangelios. Y eso suma 52 parábolas de Jesús. ¿Por qué Jesús usaba las parábolas? ¿No les llama la atención? Si son 52 parábolas, quiere decir que el Señor usaba muchas ilustraciones, era un maestro en esto. ¿Quieren ir conmigo al libro de Mateo, capítulo 13, por favor? Mateo 13. El versículo, no, todavía no.
Mateo 13, versículo 34 y 35. Miren cómo dice aquí estos dos versículos. Todo esto habló ¿quién? Jesús. De hecho, tengan sus Biblias porque vamos a usar varios pasajes de la Biblia esta mañana. Entonces, Mateo 13:34 dice, todo esto, a ver, ¿sí estamos bien? ¿Está ubicado en Mateo? Todo esto habló Jesús ¿a quiénes? A la gente. Y sin parábolas. Qué interesante. ¿Por qué? Para que se cumpliese, dice el versículo 35, lo que había dicho el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. Así que el hecho de que Jesús usara parábolas era una referencia a que Él era el Mesías. ¿El Mesías cómo iba a hablar? En parábolas. Y Jesús bien lo hizo, cumpliéndose esto que se había profetizado. Ahora sigue diciendo el versículo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Saben que aquí esto me llama la atención. A mí me gustan las profecías. Hermano Santana, usted también, ¿verdad? Vallejos, ¿te gustan las profecías? ¿Nos gustan las profecías, mis hermanos? ¿Verdad que sí? Pero cuando yo veo que el Señor hablaba en parábolas y declaraba cosas escondidas, me da la impresión que las parábolas como que también tienen cosas interesantes. Porque las profecías como que tienen algunas cosas escondidas que hay que descubrir. Y las parábolas también. Así que vale la pena conocer bien las parábolas del Señor, no hay duda. Ahora los discípulos se le acercaron a Jesús en una ocasión y le dijeron, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué hablas en parábolas? ¿Quieren ir al mismo libro de Mateo? Ahora vamos al versículo 10. Se acercaron los discípulos, ¿verdad? ¿Y qué le preguntaron a Jesús? ¿Por qué les hablas en parábolas? Yo creo que los discípulos más bien estaban diciendo, Señor, ¿por qué nos hablas en parábolas? Porque es que hay algunas que no se entienden fácil. Ustedes recuerdan que en muchas ocasiones Jesús terminaba de dar una parábola y al ratito los discípulos se le acercaban, Señor, ¿y qué quisiste decir? Y venía Jesús y les explicaba. Y gracias a Dios que los discípulos preguntaron, porque si no, ¿cómo estaríamos nosotros? Pero le preguntaron y entonces Jesús se las explicaba y nos llega la explicación y qué hermoso, ¿verdad? Pero hay otras parábolas que Jesús no las explicó. Nos toca a nosotros investigarlas. Miren lo que dice el versículo 11. Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios. Oigan bien. Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Ahora mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿No les llama la atención? ¿No es un interrogante justo? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Mis hermanos, porque los misterios del reino de los cielos hay que estudiarlos. ¿Escucharon eso? Hay que estudiarlos. Hay que ponerle interés. Así como para estudiar las profecías y entenderlas, hay que ponerle interés. Y entonces Jesús le dice, a ustedes sí, pero a ellos no, porque ¿quiénes mostraban interés? Ellos, los discípulos y los otros. Y si no hay interés, si no hay deseo de comprender, pues no es para nosotros o no es para ellos el entender. Muy bien. Cuando usted quiere saber los misterios del reino de los cielos, tiene que dedicarse a entender los misterios del reino de los cielos. Eso significa que hay que profundizar y estudiar para poder entender
los misterios del reino de los cielos. Vamos al versículo 35. Vamos a leerlo de nuevo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. Y luego noten lo que dice Jesús. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cosas escondidas. Quiere decir que esos son misterios. ¿Sí o no? Misterios. Cosas escondidas. Ahora, si son cosas escondidas, son misterios. Y en la Biblia, cuando se usa la palabra misterio, ¿qué está diciendo eso para nosotros? Un misterio, ¿qué es? Algo que debe ser descubierto, algo que debe ser revelado. Y esa revelación solo se consigue cuando se busca con interés, entusiasmo, se estudia y se pide la dirección de Dios. Entonces, cuando Dios da su dirección, ¿acaso el trabajo del Espíritu Santo no es iluminar? Cuando estamos estudiando la Biblia, entonces se ilumina nuestro entendimiento por la dirección del Espíritu Santo. Y eso nos hace entender los misterios. Se descorre el velo y podemos ver los misterios, así como con Juan en Apocalipsis o Daniel. Muy bien, vamos al capítulo 3 de Efesios. ¿Alguien tiene ya ese texto, verdad? Efesios 3, pero vamos a leer primero los 4 versículos, Percy. Vamos a pedirles que los consigan todos. Efesios, capítulo ¿qué? Capítulo 3. Vamos a leer de allí versículos 1 al 4 primero. Ok, Percy. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cómo dice Pablo? A ver, Pablo comienza diciéndonos, por esta causa, yo, Pablo, prisionero en Jesús, y he sido llamado para predicarles de este misterio. ¿Y cuál misterio dice él? El misterio de Cristo. Ahora, mi pregunta, ¿cuál es el misterio de Cristo? ¿Qué hay de misterioso en esto? Miren lo que dice ahora Pablo en el versículo 5. Leamos 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Wow. Ahora vamos a hacerle algunas preguntas a esto que estamos leyendo. Cada vez que usted está estudiando un texto, usted debe hacerle preguntas a ese texto para que sea más claro. En primer lugar, ¿el misterio de Cristo fue revelado? ¿Ese misterio fue revelado? ¿Qué dice Pablo? Pablo dice que sí, él recibió ese misterio. A él le fue revelado y a muchos otros. Porque la otra pregunta, ¿a quiénes más le fue revelado ese misterio? Dice a los apóstoles y a los profetas. Y la otra pregunta es, ¿quién lo reveló? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios 5, 3:5? ¿Lo reveló quién? El Espíritu. Interesante. Entonces ese misterio ha sido revelado. ¿Pero para quiénes? Para los apóstoles y los profetas. ¿Para quiénes? Para los que hemos escuchado de los apóstoles y los profetas. ¿Y quién lo reveló? El Espíritu. Muy bien. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? Porque todavía Pablo no nos ha dicho cuál es el misterio. Nos dice que hay un misterio en Cristo, que lo conocen los apóstoles y los profetas y que fue revelado por el Espíritu. Pero ¿cuál es el misterio? Vamos a leer ahora del versículo 6 al versículo 9. Pongan sus ojos allí para que lo entendamos mejor. ¿Qué dice? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles
el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ok, ahora Pablo me dice cuál es el misterio de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? Mis amados, el misterio de Cristo es que la salvación no es solo y exclusiva para los judíos. El misterio de Cristo es que la salvación que ofrece Cristo es para todos los gentiles. Amén. Gracias al Señor. Ahora, Jesús vino a revelar esa misión, su ministerio, su misterio, lo vino a revelar. ¿Y cómo lo reveló? A través de las parábolas. Por eso es que Él dice cosas escondidas, que estaban escondidas desde la misma fundación del mundo. Jesús vino a revelarlas. Así que las parábolas sirven de revelación de los misterios de Dios. Muy bien, ustedes saben que para entender las parábolas y toda la Biblia, nosotros usamos algunas herramientas. Una herramienta se llama hermenéutica. Y la hermenéutica es la ciencia que se encarga de ¿qué? Interpretar correctamente la Escritura. Pero la hermenéutica echa mano de otra ciencia, y esa ciencia se llama exégesis. La exégesis es la que se encarga de ir al texto y extraer del texto lo que el autor estaba pensando o quería decir. Entonces la exégesis me hace extraer del texto la correcta posición y viene la hermenéutica y me le da la interpretación correcta para nuestros días. Hay una diferencia entre exégesis e eisegesis. Eisegesis es cuando yo le doy la interpretación a mi manera. Yo creo que el texto dice esto, pero la exégesis no trabaja así. La exégesis es qué es lo que quiere decir el texto, no lo que yo quiero que diga, es lo que dice el texto. Cuando estamos estudiando la Biblia nos encontramos con eso. Usted puede leer un pasaje y usted puede creer que lo está entendiendo, pero muchas veces tiene que echar mano de la exégesis para saber lo que realmente ese texto significa. Y eso nos ayuda, la hermenéutica y la exégesis. ¿Quedamos claros con eso? Usamos esas herramientas para entender la Escritura. Ahora, vamos al estudio nuestro ahora. Vamos a estudiar un versículo. Es una parábola. De hecho, es la parábola de un versículo nada más. Vamos al libro de Mateo, capítulo 13, ese mismo que ustedes tienen allí. Mateo capítulo 13. ¿Y qué versículo vamos a ir ahorita? Vamos a ir al versículo 44. ¿Ok? ¿Y quién es el que me lo va a leer? Daniel. ¿Qué dice Daniel 13:44, Daniel? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Muy bien. Ese versículo que acaba de leer Daniel es el versículo que está allí en la pantalla. Esa es la parábola. ¿Cómo se le llama a esa parábola? La parábola del tesoro escondido. No de la perla ni de la red. Vamos a hablar solo del versículo 44, que es la parábola del tesoro escondido. Ahora, me llama la atención cómo empieza esa parábola. Esa parábola empieza diciendo que el reino de los cielos, dice, es semejante a un tesoro escondido. Ustedes no olviden que una parábola es una comparación. Y aquí, de entrada, Jesús está comparando el reino de los cielos ¿con qué? Con un tesoro escondido. Ahora, pero vamos a detenernos aquí en el reino de los cielos. Si yo quiero entender bien lo que es el reino de los cielos, ¿qué debo entender? La parábola. Debo entender qué es el tesoro escondido. Y todos los detalles de la parábola, ¿qué me van a hacer comprender mejor qué es el reino de los cielos? Ahora, ¿qué es el reino de los cielos?
¿Ustedes han escuchado hablar en la Biblia del reino de los cielos y del reino de Dios? ¿Sí? ¿Sí? Los evangelios nos hablan del reino de los cielos y nos hablan del reino de Dios. Ahora mi pregunta, ¿el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo? ¿Sí o no? ¿El reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo? Ok, interesante. Solamente para para que nos familiaricemos, porque así vamos a entender mejor la parábola, ¿verdad? La Biblia, en los evangelios, aparecen 68 veces la palabra reino de Dios. En 10 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces? 68 veces reino de Dios. Y aparece 32 veces reino de los cielos. ¿Y saben quién lo usa con más regularidad? Mateo. Mateo dice reino de los cielos. Ahora, reino de Dios y reino de los cielos, ¿eso es igual o no es igual? ¿Es o no es? Reino de Dios y reino de los cielos. Bueno, vamos a ver un pasaje en Mateo, capítulo 19, versículos 23 y versículo 24. Escuchen bien. Vamos a leer este pasaje con detenimiento. El que normalmente usa reino de los cielos es Mateo. Los demás libros usan reino de Dios. Pero no significa que Mateo no use reino de Dios. Ahora, vamos a leer Mateo 19, 23 y luego el 24. Pónganle bastante atención a la manera como lo usa aquí Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Ya va, detente ahí. Un rico difícilmente entrará en ¿a el dónde? reino de los cielos. Al reino de los cielos. Ahora el verso 24. Mas os digo, ¿qué más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? Ajá, ahora en el versículo 24, el Señor Jesús hace nuevamente la referencia del rico. ¿Es difícil que un rico entre al reino de los cielos? Sí. Y ahora en el versículo 24, ¿qué me dice? Que es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entrar ¿dónde? En el reino de Dios. Así que reino de los cielos y reino de Dios es usado aquí indistintamente. Eso me quiere decir a mí que reino de los cielos y reino de Dios es lo mismo. Solo una manera distinta de decirlo. Y saben, algunos comentadores bíblicos dicen que la razón se debía a que los judíos tenían un respeto muy especial a la palabra Dios. Y entonces en lugar de decir reino de Dios, entonces decían reino de los cielos. ¿Ok? Pero realmente se refiere al mismo reino, al mismo Dios. Muy bien, ya con eso en mente, entendemos que el reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo, y la parábola dice el reino de los cielos o el reino de Dios es como o es semejante a. Vamos ahora a Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. Noten que estamos usando varios textos porque es la manera de poder interpretar mejor la Escritura. ¿Y qué dice Lucas 17, 21? Dice, no van a decir, mírenlo acá. 20 y 21, mejor. Sí. Ok, 20. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá, dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Oh. Jesús está respondiendo una pregunta, ¿verdad? Y cuando Jesús dice, he aquí el reino de Dios, ¿quién era el que estaba entre ellos? Entonces, ¿quién es el reino de Dios? ¿Jesús es el reino de Dios? A ver, vuelvo a hacer la pregunta porque estamos entendiendo, ¿verdad? El Señor dice,
he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién estaba entre ellos? Jesús. ¿Quién es el reino de los cielos? Jesús. Eso significa que si tú y yo tenemos a Jesús, ¿qué tenemos? El reino de los cielos, porque el reino de los cielos, ¿quién es? Es Jesús. Amén. Amén. Qué bendición, ¿verdad? El reino de los cielos es Jesús. Amigos, esto no es un asunto de religión, esto es un asunto de relación. El que tiene a Jesús tiene el reino de los cielos. Y tener a Jesús significa una relación íntima, diaria, de todos los días. Es esa relación la que enciende el ánimo, el entusiasmo en nosotros. La lección de la semana nos decía que hay un problema con Éfeso. ¿Cuál es el problema con Éfeso? Perdió su primer amor. ¿Y cómo se pierde el primer amor? Cuando la relación no está cercana. Pero cuando la relación está cercana, revive el amor. Amén. Entonces sí se puede con Jesús, ¿verdad? Él es el reino de los cielos. ¿Saben que hay una cosa? No es lo mismo, ya les dije, religión que cristianismo. Cristianismo es tener a Jesús. Religión es tener un concepto. Si algo le ha hecho daño a la iglesia de Cristo, son los religiosos. ¿Por qué? Porque el religioso no vive como un cristiano. Es solo un nombre. El religioso no se compromete con el Señor. El religioso no anima a otros, porque cuando otros ven a un religioso que dice, pero que dista tanto de lo que dice, en lugar de animarse a servir al Señor, se ahuyenta. Así que por eso el Señor no quiere que nosotros vivamos solo como religiosos fieles. Caín era un religioso. Si no, no lleva ofrenda. Si no, no levanta un altar. Pero esos religiosos están dispuestos hasta a matar. Así que, ¿qué hace la diferencia? No ser religioso, sino ser verdaderos cristianos, hijos de Dios. Amén. Amén. Ok, entonces ya entendemos que el reino de los cielos es ¿quién? Jesús. Y en la parábola Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Quién no ha soñado con encontrar un tesoro escondido? Yo recuerdo cuando niño viví en algunos lugares donde ese era un tema que se hablaba con mucha frecuencia. Y a mí me decían, yo escuché, que si en la noche tú veías una lucecita en algún lugar, es porque allí abajo había un tesoro. Interesante, ¿verdad? No era difícil encontrar muchos huecos por todos lados, ¿verdad? Definitivamente un tesoro escondido. Debe ser algo interesante encontrarlo, ¿verdad? Debe ser algo interesante. Yo recuerdo haber leído que de Josefo, un historiador judío, que decía que los judíos, muy temerosos de las conquistas, de las guerras, guardaban sus tesoros. ¿Y cómo hacían? No habían bancos. ¿En los días de Jesús había bancos? No, no había bancos. Entonces, ¿qué hacían? Los guardaban muy bien. Unos los metían entre las paredes. Ahí guardaban sus tesoritos, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Billetes? No habían billetes. ¿Qué guardaban? Oro, plata, piedras preciosas o perfumes. ¿Recuerdan a María? Ese perfume chiquitito, pero caro, 300 denarios, un realero. Pero mucha gente guardaba, convertía sus riquezas en eso y eso lo guardaba. Otros no los ponían en las paredes, pero sí abrían un hueco y hay una cosa medio secreta y debajo en la misma casa. U otros, para estar más seguros, lo ponían en algún terreno, bien sea de su casa o en otro lugar.
Algunos hacían un mapa, ¿sí? ¿Le hablaron a ustedes de algún mapa donde hay un tesoro? ¿Han escuchado ustedes historias de los piratas? La búsqueda de tesoros siempre ha llamado la atención a muchos. Cuando vinieron los españoles aquí, bueno, el tesoro estaba ahí, facilito de encontrar, los indígenas se los daban, ¿verdad? Y se los cambiaban. Pero habían tesoros, habían tesoros. Flavio Josefo, ese historiador, me dice que mucha gente guardaba sus tesoros, enterrándolos. ¿Saben que me encontré algo interesante? La parábola dice que el reino de los cielos es como un tesoro. Mi pregunta, ¿quién es el tesoro? Si el reino de los cielos es Jesús, ¿quién es el tesoro? Es Jesús, porque está haciendo una comparación, solo con otros elementos para darnos a comprender algo mejor. Pero miren esto, el 17 de noviembre del 2010, un jovencito un niño de 3 años, estaba con su papá y con su abuelo. ¿Y saben dónde se encontraban? En un campo de Inglaterra. El papá y el abuelo de este niño de 3 años, llamado James Hyatt, eran apasionados, tenían un hobby y era buscar tesoros. Y para eso se habían comprado unas maquinitas detectoras de metales. Y así estaban en el campo, el papá, el abuelo y el niño de 3 años buscando. Y llegó un momento en que decidieron descansar el papá y el abuelo. Y el niñito vino, agarró uno de esos aparatitos y empezó, y a unos pasos de distancia de pronto comenzó el aparatito a sonar. Pip, 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 pip. Y cuando eso sonó, ¿saben lo que hizo el niño? Puso el aparatico a un lado. Había visto tantas veces a su papá y a su abuelo hacerlo que ya era un experto. Y comenzó con sus manitos a escarbar. Cuando el papá vio eso, vino y se le unió a la tarea. A los pocos minutos sacaron ese medallón. Un medallón del siglo XVI, 500 años atrás. Y saben, los especialistas valoraron ese medallón en $4 millones. $4 millones. Un niño de 3 años. Ustedes lo pueden ver, es una historia real. Lo cierto es que, claro, el museo, ustedes saben lo que eso implica, pero se recogieron fondos por eso, no tanto como los 4 millones o 3 millones de euros, pero recogieron fondos y los repartieron entre la familia James y el dueño del campo. Así fue distribuido. Eso dice los periódicos al respecto. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la parábola me habla de un tesoro. ¿Y cómo es que dice? Vamos otra vez al versículo, por favor. Vamos al versículo, porque el versículo nos llena, tiene algo muy interesante que decirnos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Cuánto vale ese tesoro? Debe valer mucho, debió valer mucho. ¿Por qué llegamos a la conclusión de que ese tesoro valía tanto? Porque ese tesoro que se encontró, ¿lo encontró quién? ¿Quién lo descubrió? Dice que lo descubrió un hombre. Y luego que lo descubrió, ¿qué hizo? Lo volvió a esconder. Quiere decir que él no se lo encontró de casualidad. Algo estaba haciendo, alguna excavación estaba haciendo. Cuando lo encuentra, 2 cosas me doy cuenta. El terreno no era de él y ese tesoro tenía mucho dinero. ¿Qué hace? Lo esconde, lo vuelve a esconder. ¿Qué hace? Se va y vende todo lo que tenía. Quiere decir que el campo valía bastante porque tuvo que vender todo.
¿Cuánto pudo haber vendido? La parábola no me da detalles. Ahora, yo quiero ser franco con algo. A veces cuando leemos algunas cosas como esta, no está aquí en juego la legalidad o lo moral. Eso no es lo que está en juego. El Señor está ilustrando algo. Recuerden, no está en juego que si lo que hizo era correcto, que si debió haberle dicho al dueño del terreno, que si debió... No, eso no está en juego. Lo que está en juego es que lo que el hombre encontró valía tanto que él estaba dispuesto a venderlo todo por conseguirlo. Y noten, si la parábola me dice que el reino de los cielos es Jesús y el tesoro es Jesús, quiere decir que el hombre se encontró fue con Jesús. Y estuvo dispuesto a dejar todo por Jesús. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Alabado sea el Señor. ¿Y por qué lo pone allí el Señor? ¿Por qué? Porque hay algunas cosas interesantes. ¿Dónde estaba el tesoro? En un campo. Me dice, en un campo, en el campo. ¿Cuál es el campo? ¿Cuál es el campo donde está ese tesoro que yo debo ir a escarbar? ¿Les gustaría ir conmigo a ese tesoro? ¿A ese campo para encontrar ese tesoro? ¿Quieren ir conmigo? Muy bien, pues vamos a hablar de ese campo. ¿Quieren ir a Mateo capítulo 19? Capítulo 6, perdón. Mateo capítulo 6. Allí me dice algo que me puede ayudar a entender cuál es el campo. Gloria. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruye, y donde ladrones entran y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Wow. ¿Dónde estaba el corazón de ese hombre? ¿Dónde iba a estar el corazón de ese hombre? Que encuentra el tesoro, se da cuenta cuánto vale, lo vuelve a enterrar, vende todo lo que tiene y luego vuelve, compra el terreno y se queda con el tesoro. ¿Dónde estaría su corazón? ¿Dónde iba a estar su corazón? En el tesoro, en el tesoro. Porque no hay otra cosa, mis queridos, cuando usted lo da todo por una causa, su corazón está en esa causa. Cuando usted da todo por algo, en ese algo está su corazón. Si usted está dispuesto a dar todo por el Señor, en el Señor va a estar todo su corazón. Si nosotros hemos dado todo por el Señor, nuestro corazón va a estar interesado en las cosas que le interesan al Señor. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué le interesa al Señor? Eso me interesa a mí, porque mi corazón está con Él. Amén. Muy bien. Vamos ahora a preguntarnos, ¿qué nos quería enseñar Jesús con esta parábola? Vamos a Efesios, por favor, a Filipenses, por favor. Filipenses, el capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Qué dice Filipenses 3, 7 y 8? Filipenses, ¿qué dice mi hermana Cristina? Pero lo que para mí era ganancia, lo he considerado pérdida por amor a Cristo. Y más aún, considero todas las cosas como pérdida por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. ¿Tiene esto algo que ver con la parábola? ¿No estuvo dispuesto este hombre a darlo todo? Pregunto, mis queridos, ¿Cristo para salvarte estuvo dispuesto a darlo todo? ¿Sí o no? ¿Qué estuvo dispuesto a dejar? ¿Qué estuvo dispuesto a dejar Jesús? Por ti. Todo. ¿Qué estuvo dispuesto a perder Jesús por ti? Todo. Ahora, y para que le sigas y le sirvas, ¿qué está pidiendo Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Nos dio ejemplo, Él lo dio todo. Ahora, ¿qué espera que yo dé por Él?
pues que demos todo. ¿Qué tenías cuando naciste? ¿Qué tendrás o qué te llevarás cuando mueras? Y ahora lo que tienes, ¿cuánto es? No me digan, por favor. Pero sí les voy a invitar a hacer una suma para que aquí se nos vuelva algo interesante. ¿Qué tal si sumáramos lo que tenemos? A ver, haz una suma allí, no lo digas, tranquilo. Una suma de lo que tienes, rapidito. Yo creo que no te va a costar mucho, ya la debes tener, ¿verdad? Y de pronto dices, bueno, la casa me vale tanto, lo que tengo en el banco es tanto, los carros, en fin, esto, aquello, lo que tengo allá en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua. Y entonces sumamos, sí, sumamos. Ahora, eso que usted sumó, ahora le va a restar. A ver, ¿qué debe? ¿Cuánto le debe al banco? Posiblemente usted haga la cuenta y o quede en cero o quede en rojo. O de pronto le sobre alguito. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te pide el Señor? Al que le quedó en rojo, el Señor te está pidiendo eso que está en rojo. Al que no le quedó nada, eso te está pidiendo el Señor. Y al que le quedó un poquito, eso te está pidiendo el Señor. Mi pregunta es, todo eso que tú puedes tener, comparado a lo que el Señor te ofrece, ¿quién tiene más? Comparado a lo que el Señor tiene, ¿quién tiene más? Mi pregunta, ¿valdría la pena hacer ese negocio con el Señor? ¿Valdría la pena? ¿No les parece que es un negocio redondo? Decir, todo de mí en respuesta al todo de Dios. Amén. Todo de mí, lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que sea, nunca se comparará a lo que tiene el Señor. Y el Señor está dispuesto a darme todo lo que Él tiene por lo poquito o nada que yo tenga. Dios es grande, ¿no les parece? Por eso ese tesoro vale. Y ese tesoro está escondido de muchos. Y yo creo que es mi responsabilidad, es mi deber, es mi privilegio de alguna manera ayudar a otro que descubra ese tesoro también y esté dispuesto a dar todo por él, todo por el todo. El tiempo se nos ha pasado rápidamente, pero yo quiero invitarles a responder una pregunta. ¿Cuál es el campo que debo comprar? ¿Quieren ir a Lucas? Yo creo que me voy a pasar Lucas 24:44. ¿Qué dice ahí Lucas 24:44? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y ustedes saben lo que está diciendo Jesús con eso? Jesús con eso está diciendo, Él me está hablando del Antiguo Testamento, porque cuando Jesús estaba en su ministerio, solo había el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, de hecho, se dividía en 4 partes. La ley de Moisés, que eran los primeros 5 libros. Además de eso, los profetas, que eran los 16 profetas, 12 profetas menores, 4 profetas mayores. Están los libros históricos, ahí no se mencionan, pero los libros históricos son primero de Reyes, segundo de Reyes, Josué, Jueces, todos esos. Y luego están los salmos, que ahí está Eclesiastés, Proverbios, Cantares y todos esos otros libros. Ahora, ¿saben lo que Jesús está diciendo? Esos libros son los que dan testimonio de mí. ¿Quieres encontrarme? ¿Dónde me puedes conseguir? ¿Dónde está el campo? ¿Dónde está el campo donde se encuentra ese tesoro escondido? ¿Cuál es el campo? ¿Quieren ver Juan 5:39? Ahí lo dice más clarito. ¿Cuál es el campo? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, en otras palabras, la pregunta es, ¿quieres encontrar el tesoro? Agarra la Biblia. ¿Quieres encontrar el tesoro? Estudia la Biblia.
¿Quieres comprar el campo? Entonces cómprate una Biblia. Pero no es suficiente comprar una Biblia porque mucha gente tiene muchas Biblias. Lo que necesitamos es llenarnos de ella, excavarla. ¿Y qué vamos a encontrar cuando la excavemos? El tesoro. Y ese tesoro vale mucho porque mira lo que dice Proverbios 23:23. Comprar la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Mi hermano, la Biblia es un mapa, es el GPS para encontrar el tesoro, ¿sí? Y ese tesoro es real, es cierto. Mis amados, si algo necesitamos hoy por hoy, es hacer de este libro el libro especial de nuestra vida. No puede ser, no vamos a encontrar dicha, no vamos a encontrar alegría, no vamos a encontrar propósito. Lo perdemos si alguna vez lo tuvimos cuando descuidamos este libro maravilloso. Pero cuando en él encontramos el tesoro, la vida vuelve a tener un cambio especial. Encontramos el sentido, vale la pena. Y ¿saben lo más interesante de todo esto, mis queridos? Que cuando yo encuentro ese tesoro, estoy dispuesto a darlo todo y además de eso significa que yo estoy dispuesto a venderlo todo. ¿Y ustedes saben lo que significa vender todo lo que tiene? Cuando la Biblia dice vendió todo lo que tenía, está diciendo que ahora lo que a mí me importa no es lo que a mí me importa, sino lo que le importa a Dios. ¿Saben qué significa vender todo? Significa que ahora voy a hacer no lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere. ¿Sabes qué significa vender todo? Vender todo significa que ahora tú le vas a permitir al Señor ser el Dios de tu vida. Y que ahora vas a vivir para salvación y no para perdición. ¿Qué significa entonces vender todo? Dejar que el Señor sea Dios de tu vida. No inventemos más. No somos nosotros los que le tenemos que decir al Señor qué debe hacer. Nosotros somos los que le debemos permitir al Señor que nos diga qué debemos nosotros hacer. Vamos a Lucas, capítulo 9, versículos 23 al 26. Vamos a leerlo rapidito. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Y si pierde o se destruye a sí mismo. El que se avergüence de mí y de mis palabras, de este el Hijo del Hombre se avergonzará cuando venga en su gloria, en la gloria del Padre y en la de los santos ángeles. ¿Estamos dispuestos, mis amados? Quisiéramos de verdad hacer una entrega total al Señor. Y ya dejar que Dios sea el que se encargue de nuestra vida. El Señor nos pide eso, estar dispuesto a darlo todo, y eso es dejar que Él sea el Señor de nuestra vida. ¿Tú quisieras tomar esa decisión esta mañana? ¿Te quieres poner de pie, por favor? Porque yo quisiera que ahora de pie Osman lea un texto más, Mateo 12:15. Miren lo que dice Mateo 12:15. Para poseer a Dios debemos despojarnos de todo. Escuchen ustedes eso. Para poseer a Dios debemos despojarnos de todo. Debemos renunciar a todo, pero con alegría, no con tristeza. Porque estamos haciendo el mejor negocio de la vida. ¿Qué dice Osman? Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de ahí, y mucha gente le seguía y sanaba a todos. Bueno, el texto dice, Osman, Mateo 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y por último, hermano Fredis, Mateo 19:29.
¿Qué dice Mateo 19:29? Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijo o tierra por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así es la promesa del Señor. Y con eso quisiera concluir. Alabo al Señor por sus tantas misericordias. Miren una parábola tan chiquita, un solo versículo y tantas cosas que nos quiere enseñar, ¿verdad? El reino de los cielos es como un tesoro escondido. Jesús, el reino de los cielos, Jesús, el tesoro. ¿Estamos dispuestos a darlo todo por Él? Yo quiero renovar ese pacto con el Señor. Yo quiero que Él nuevamente le dé sentido a mi vida, lo que resta. Con eso voy a estar dispuesto a hacer lo que el Señor quiera. ¿Dónde nos recomienda el Señor hacer tesoros? En el cielo. Y para hacer tesoros en el cielo yo tengo que invertir en su causa. Yo tengo que invertir en su causa. Yo debo ser fiel usando mis talentos para servir al Señor. Yo debo ser fiel usando mi tiempo para servir al Señor. Yo debo ser fiel usando los dineros que el Señor me da para ponerlos en la causa del Señor. El Señor seguirá dándonos tantas bendiciones como Él quiera, pero lo que más quiere darnos es el reino de los cielos, porque al tenerlo a Él, tenemos el reino de los cielos. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de estar juntos y estudiarla. Te imploramos que recibas nuestros corazones. Hemos descubierto que tú eres ese reino de los cielos al que queremos tener, al que queremos tener acceso. Pero hemos descubierto también que tú eres el tesoro escondido. Ayúdanos a encontrarte cada día en tu palabra, a estar dispuesto a vender todo, a dejar que tú seas nuestro Dios, el que tú dirijas, el que tú nos digas lo que quieres y que nosotros estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Bendice a esta iglesia, bendice a cada hermano y amigo que se ha puesto de pie. Es una señal de un nuevo compromiso contigo y de un deseo de estar preparados para tu venida. Gracias por escucharnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. De pie, seguimos, cantamos el himno. ¿Prefiero a quién? Prefiero a mi Cristo. Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiero la él. Antes de ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz,
siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. El lindo himno habla de que Jesús debe ser lo primero, ¿verdad? Estamos agradecidos al Señor por su palabra. Es bonito estudiar las profecías y las parábolas también, ¿verdad? Vale la pena dedicarle tiempo, descubrir esos misterios. Yo quisiera aprovechar...